Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, por cuanto todos estábamos en Adán. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez con la vida eterna, tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios. Así que abran por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 64. Para adorar a Dios, entonces es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu. Aseguremos entonces que estamos en esa condición. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de exponernos a toda esta comunicación. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado viendo este pasaje de Isaías 64. Vimos 64:5, lo empezamos a ver, pero repasemos lo que observamos ya. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, la rectitud, de los que se acuerdan de ti en tus caminos, pero te enojaste porque pecamos y continuamos en los pecados por mucho tiempo. Y entonces la pregunta era, ¿seremos salvos? Y por eso hicimos un estudio en lo que se refiere a la liberación de la condenación. Claro que continuamos siendo salvos. La salvación es un evento con carácter eterno y no se puede perder. La salvación implica liberación de un estado de condenación adquirido cuando recibimos nuestra naturaleza de pecado. Pero por eso la importancia de las buenas noticias. Y en Isaías 64:6 tenemos: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, Dios nos permite continuar respirando en nuestros cuerpos con el objetivo de que continuemos utilizando nuestra libertad para funcionar como lo que hemos venido a hacer a partir del momento en que nacimos de nuevo, para lo que hemos venido a hacer una vez que nacimos de nuevo. ¿Y qué venimos a hacer? Venimos a ser hijos, hijas, herederos, herederas, embajadores, embajadoras. Aunque también estamos recibiendo invitaciones constantemente de nuestra naturaleza del pecado, de nuestra naturaleza de la caída, para actuar fuera de comunión. Todos somos como el inmundo cuando estamos fuera de comunión. Y nuestro libre albedrío, bajo la naturaleza del pecado, va a estar produciendo obras buenas, buscando la aprobación de Dios, de uno mismo y de otros. El plan de Dios es perfecto. Es perfecto para nosotros, que somos imperfectos. Y además con una naturaleza de pecado, con todas sus expresiones. Pero Dios nos da el lujo de tener una relación
íntima con Él cuando, habiendo citado nuestro pecado, regresamos a comunión. Sin embargo, cada momento de nuestra vida debemos estar consistentes de la realidad presentada por la palabra de Dios en cuanto al combate en que vivimos, pero con toda la gracia logística, la ciencia militar para aprovisionar un soldado para el combate. Y es interesantísimo observarlo, porque a veces fuimos balanceados y estamos tirados, llenos de lástima personal, balanceados por algo que hicimos o algo que no hicimos. Y por eso nos dice que nos paremos, párense firmes, habiéndose ceñido con el cinturón de la verdad. Y Jesús se presentó como: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cada momento de nuestra vida debemos estar conscientes de la realidad presentada por la palabra de Dios. En cuanto al combate en que vivimos, observémoslo, porque a veces nos distraemos y todos los días vamos a pecar y todos los días nos vamos a distraer, pero debemos estar observando entonces el combate, pero la gracia logística está disponible. La gracia logística divina está disponible para ser utilizada, para vivir utilizando las habilidades espirituales, que son la llenura del Espíritu, la metabolización y la aplicación de la palabra de Dios. Lo que nos lleva a la doctrina del bien humano. Y tenemos que entender el concepto aquí. Bien humano es haciendo buenas obras para ganar la aprobación de Dios. El bien humano nunca debe ser confundido con la moralidad. La producción legítima del creyente. El bien humano, que son obras buenas hechas en energía de la carne, hechas en una condición de fuera de comunión, es la producción de un nacido de nuevo en el sistema cósmico. Por lo tanto, bien humano es algo válido en los ojos de Dios. Pero bien humano también es producción de maldad. El bien humano es resultado de la función dentro del sistema cósmico. Es a menudo una reacción. Por ejemplo, ayudando a alguien que no soportas. Una persona que no estaba ayudando a la persona en realidad. O mostrándole a alguien que tú eres mejor a consecuencia de tu producción cristiana. Aquí no estamos para enseñarle nada a nadie, sino para estar parados, firmes, habiéndonos ceñido con la palabra de Dios, metabolizando más y aplicando más de la palabra. Hay 3 clasificaciones entonces de estas bien humano, obras buenas hechas en energía de la carne. El bien humano, el concepto del bien humano es una orientación al establecimiento divino. En realidad, al que nos estamos refiriendo, no es ese bien humano, sino el bien del establecimiento divino. Porque cuando nos dirigimos al concepto de obras buenas hechas en energía de la carne, es bien humano. Pero tenemos que distinguirlo entre el sistema del establecimiento divino. Un ejemplo es el creyente que ingresa en el sistema militar. El bien humano del no creyente registrado en el libro de las obras. Bien humano es una referencia a cualquier cosa producida por el hombre, aparte de la provisión de la gracia. Puede estar haciendo buenas obras, tratando de ganar la aprobación de Dios, y lo único que está haciendo es acumulando más basura.
cualquier cosa que Dios provee en gracia, o sea que no lo podemos ganar y no lo merecemos, para producción viene a ser bien divino. El bien humano y el bien divino son antitéticos y se excluyen en sí mismos, se excluyen a sí mismos y son mutuamente exclusivos. Conocimiento de bien humano y la maldad no se necesita para tener una relación con Dios. Estas son únicamente expresiones, porque cuando estamos fuera de comunión vamos a tener ciertas expresiones que parecen muy espirituales. Aquí no estamos para estar produciendo situaciones, sino para estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Siendo que el bien humano se origina dentro del sistema cósmico, este viene a ser muerto para Dios, todas sus obras. Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejando atrás, o sea, graduándose, dejando atrás la enseñanza elemental sobre Cristo, en referencia a las doctrinas básicas de la unión hipostática, la cristología, la soteriología, avancemos a la madurez, sin poner de nuevo el cimiento que es la doctrina bíblica en cuanto a la salvación y en la espiritualidad, el cimiento de cambio de mente acerca de obras muertas y de fe hacia Dios. Entonces, para entender este concepto de las obras muertas. Obras muertas es, uno, la producción cristiana del creyente arrogante. Esas son obras muertas. Dos, cualquier producción dentro del sistema cósmico es obras muertas. Tres, la producción cristiana legítima llevada a cabo fuera de la esfera divina es obras muertas. Tú no puedes avanzar espiritualmente sino hasta que cambias tu mente en cuanto al concepto de el bien humano y las obras buenas hechas en la energía del espíritu. Obras de bien humano relacionadas al sistema cósmico resultan en jactancia, en pensar que eres mejor que otro porque haces ciertas cosas públicamente. Obras entonces de bien humano relacionadas al sistema cósmico resultan en jactancia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, por un regalo, ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado de que continúan salvados por medio de la fe. Y esto, la salvación, no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es el regalo de Dios. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si tú hubieras sido liberado o salvado por tus obras, tú tendrías razón para jactarte en que tú hubieras sido salvado por esas obras. Si tú hubieras sido salvado. Tú tendrías razón para jactarte. El hombre es estimulado, el género humano es estimulado a una pseudo felicidad a través del jactarse en su producción. Aquí no estamos para jactarnos
de nuestra producción. El bien humano producido del sistema cósmico nunca es aceptable a Dios. Isaías 64:6. Porque todos hemos venido a ser como algo sucio, y todas nuestras obras de rectitud como trapos asquerosos, trapos menstruales, y todos nosotros nos hemos marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Ahí está nuestro versículo. Todas nuestras obras de autorrectitud son como trapos menstruales. La persona funcionando en el sistema cósmico es como una mujer que es ceremonialmente sucia y contaminada, y el bien humano como sus trapos menstruales, todavía totalmente sin rectitud. Y todos nosotros, como parte del sistema cósmico, nos marchitamos como una hoja, y nuestras perversidades son como el viento, y ellas nos llevan lejos como el viento. El bien humano, entonces, nunca proveerá salvación. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de rectitud que nosotros hubiéramos hecho, o sea, obras buenas hechas en energía de la carne, sino nos salvó conforme a su gracia en acción, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu. La persona en el sistema cósmico alega que la fe no es suficiente para la salvación. Denominaciones enteras son construidas en el vivir nuestra vida dentro de algún sistema cósmico y produciendo obras en energía de la naturaleza de pecado, en energía de la carne, y funcionando dentro de la esfera del bien humano. Segunda de Tito 2:9. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado, quien ha elegido la familia real a un estilo de vida separado para Dios, santo, separado para Dios, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio plan predeterminado. Y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes que el tiempo empezara. Todo planeado desde antes de la creación del universo, para que nosotros, como miembros del género humano, si quisiéramos conocer a Dios, recibiríamos la información de las buenas noticias. Pero para eso tendríamos que buscar a Dios. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. 1 Corintios 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios parcialmente, y conozco todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe
de tal manera que pudiera mover montañas, y no tengo amor, virtud, entonces soy nada. Amor personal por Dios y amor impersonal por los miembros del género humano. 1 Corintios 13:3. También, aunque entregara todos mis bienes a los que están en necesidad, aunque entregara mi cuerpo en martirio para glorificarme a mí mismo, si no tengo amor, virtud, yo no gano nada. Por eso existe el panorama para estar creciendo espiritualmente. Ahora, en cuanto al sistema cósmico, ahí está el poder de Satanás, la producción de la arrogancia de Satanás. Por lo tanto, cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico está fuera del plan de Dios. El bien humano solamente viene a ser bien divino cuando éste es producido dentro de la esfera divina de poder, la dinasfera divina. Hay una función legítima del bien humano, que son las obras buenas del establecimiento divino. Porque el establecimiento divino fue establecido por Dios para que existiera las normas y estándares, para que existiera la nación con su sistema de ley, para que los miembros de la familia real tuvieran la oportunidad de ir a reunirse para escuchar las buenas noticias. Entonces hay una función legítima del bien humano. ¿Cuál es? Las obras buenas del establecimiento divino. Y el establecimiento divino tiene que ver con el libre albedrío, con el matrimonio, con la familia y con la nación. Dios bendice a cualquiera que obedece las leyes del establecimiento divino. Uno creyente puede producir obras buenas aceptables, premiadas solamente durante el tiempo, a través de la función de la humildad, o sea, la orientación a la autoridad, bajo las leyes del establecimiento divino. Ahora, el no creyente puede funcionar en los portones 3 y 6 de la dinasfera divina. Humildad y amor impersonal. Eclesiastés 9:9. Eclesiastés 9:9 enseña que el no creyente puede alcanzar un tipo de felicidad en su trabajo y en su matrimonio, a consecuencia de las instituciones divinas. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con tu mujer ideal que amas. Todos los días de tu vida llena de vacío, o sea, sin salvación, cuya vida de vanidad te ha sido dada bajo el sol. Porque esta es la porción de tu vida. Referirse a su mujer ideal. Duro trabajo con el que te afanas debajo del sol. Ahora, por lo tanto, el individuo puede tener una felicidad limitada por el tener su mujer ideal o su hombre ideal y una humildad genuina que se alinea con el establecimiento. Este bien humano es producido dentro de la esfera divina bajo las leyes del establecimiento divino. Libre albedrío,
matrimonio, familia y nación. Esta es la única bendición que el no creyente puede tener durante su tiempo, durante el tiempo. Y una vez que entra al sistema cósmico, esa bendición ya no está ahí. Se empieza a abrazar el sistema cósmico. Por lo tanto, es posible que el no creyente sea bendecido por Dios hasta cuando el creyente esté viviendo en el sistema cósmico bajo disciplina divina. El bien humano del establecimiento divino es el principio de que la humildad organizacional más la humildad, el respeto de la autoridad, resulta en humildad genuina y un no creyente la puede tener. Romanos 13, 1 a 7. Que toda persona, que toda alma se someta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Romanos 13, 2. Por lo tanto, aquel que resiste a la autoridad ha resistido la ordenanza de Dios. Y los que se han opuesto, recibirán condenación, o sea, castigo, juicio para sí mismos. Romanos 13:3. Porque los gobernantes no están para infundir temor por buen comportamiento, sino por hacer lo malo. ¿Quieres no tener miedo de la autoridad? Lleva a cabo lo que es bueno y tendrás su alabanza. Romanos 13:4. Porque este es un servidor de Dios como parte del establecimiento para tu beneficio. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, la pena capital, pues es un servidor de Dios. Aunque sea no creyente, es un servidor de Dios, porque está funcionando en el establecimiento divino. Romanos 13:5. Por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13:6. Porque por esto ustedes pagan impuestos, pues los gobernantes son sirvientes de Dios cuando se dedican a esto mismo. Romanos 13:7. Paguen a todos lo que se les debe. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Ahora existe el juicio del bien divino, legítimo. El bien humano es juzgado para creyentes dentro de sus 3 resurrecciones respectivas, que se aplica para diferentes individuos. Romanos 14:10. Pero tú, oye, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos vamos a comparecer ante el trono de evaluación de Dios. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de evaluación de Cristo, para que cada uno sea premiado de acuerdo con sus obras en el cuerpo, esto es, durante el tiempo, según lo que haya hecho, sea bueno, agathos,
o sea malo, que son obras de tan sin valor que alcanza el nivel de maldad. El bien humano del creyente es evaluado y quemado. Esas son las obras buenas hechas en energía de la carne. Romanos 13:1, entonces, que cada persona se someta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y por eso Pablo da un ejemplo de bien humano. Él habla en lenguas y está funcionando en el sistema cósmico. Entonces el uso del don no tiene contenido espiritual. O sea, si él habla en lenguas y está funcionando en el sistema cósmico, entonces el uso del don no tiene contenido espiritual y el uso de este viene a ser nada. Y nada es lo que produce el bien humano. Un nada solamente produce bien humano. Martirio es bien humano, fuera del sistema divino. 1 Corintios 3, 11, 16 enseña el principio del rechazo del bien humano, que son obras hechas en la energía de la carne, a diferencia de bien divino, que son obras hechas en la plenitud del Espíritu. 1 Corintios 3, 11 a 16. 3:11, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fe sola en Cristo nada más. 1 Corintios 3:12. Ahora, sí, y es una primera condicional, y es cierto, si alguien sigue construyendo en este cimiento, el cimiento de la salvación, y ellos lo hacen, entonces ellos están produciendo con sus habilidades espirituales. Ahora, 1 Corintios 3:13. Los logros, que es el trabajo, la producción, todas las acciones dentro de la vida espiritual, vendrán a ser evidentes, conocidas, manifestadas claramente. Porque el día del trono de la evaluación lo hará muy claro. Ahora, todo esto ya lo hemos observado, pero nos vamos ya a nuestra página 76. Un segundo. En donde estamos viendo, entramos a estudiar el bien humano, que son obras hechas en la energía de la carne, obras buenas, buscando y buscando y buscando. Aquí no tenemos nada que buscar. La fuente del bien humano, de las obras buenas hechas en energía de la carne, es el área de fuerza de la naturaleza de pecado. Todo el bien humano producido en la historia será juzgado, pues viene de la misma fuente, que es el pecado, la naturaleza de pecado. Y este análisis es importantísimo para orientarnos al modo de vida cristiano,
porque el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural. No tenemos que andar buscando la aprobación ni de Dios, ni de otros, ni la aprobación personal. Debemos estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. O sea, la palabra de Dios metabolizada para ser aplicada. La fuente del bien humano, entonces, es el área de fuerza de la naturaleza del pecado. El bien humano continúa porque Satanás todavía gobierna hasta el segundo adviento. Este continuará durante el milenio para demostrar que su fuente es la naturaleza del pecado y no la presencia de Satanás. El bien humano está totalmente divorciado de la integridad de Dios. Por lo tanto, este nunca logra lo que trata de alcanzar. Este nunca cumple con sus objetivos de mejorar algo. El objetivo esencial es el estar funcionando en la plenitud de espíritu. El hombre tenía relación con la integridad de Dios en el jardín a través de la creación. El bien humano no podía mejorar el ambiente perfecto. La primera prueba fue, siendo que tú no puedes mejorar el ambiente perfecto, si tú aprendes lo bueno por comer del árbol del bien y del mal, tú tratarás de llevar a cabo algo bueno. Ese fue el engaño. Por lo tanto, nosotros podemos estar viviendo también en el engaño. Por lo tanto, tú estarás blasfemando contra Dios, rechazando su autoridad y produciendo maldad. El bien humano es el peor enemigo de la humanidad. Este destruye la prosperidad y es el esclavizador de la gente más grande. Algunos dicen que la respetabilidad significa relación con Dios. Y eso es puras imágenes, por ser respetable, porque tiene cierto estilo. Respetabilidad es un medio de hipocresía en humanos. Tú no puedes ser respetable y tener una naturaleza de pecado. Tú puedes tener porte y elegancia. Alguien respetable no necesariamente es una persona que funciona en el establecimiento divino. La primera obra de maldad que el hombre produjo fue su tratar de ser respetable por medio de ponerse ropa. Eso fue sus primeras acciones. Tápate para hacerse respetable. Por eso que debemos estar continuamente recordando que somos almas y debemos de tener conciencia del propósito para el que estamos vivos y continuar aumentando el entendimiento del programa divino. Ahora, todo, absolutamente todo ha sido consumado por nuestro Señor Salvador, nuestro Señor y Salvador, y Él lo declaró claramente cuando expresó, todavía clavado su cuerpo en su cruz, tetelestai. Tetelestai
que significa todo está consumado, con el resultado de que permanece consumado para siempre. Y en Juan 9:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, todos los pecados ya estaban pagados, para que se cumpliera la escritura, entonces él dijo, tengo sed. Y en Juan 19:29, había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Y esto fue registrado, y lo estamos leyendo, fue registrado para que continuamente estemos funcionando en la dinámica de la vida espiritual para crecer y continuar creciendo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Creciendo en orientación a su plan. Y continuamente tenemos que estar recordando para qué estoy vivo, para qué estoy viva, cuál es el propósito. Es porque Dios tiene un plan y su plan tiene que ver con sus mandatos. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. El plan de Dios es perfecto entonces para criaturas imperfectas. Y nosotros somos esas criaturas. Y su plan está disponible a través del mismo libre albedrío que nuestros primeros padres utilizaron para caer. Es increíble la dinámica en la que vivimos, porque vamos a tomar miles y miles de decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos van a determinar la vida que nosotros vivimos. Ya nacimos de nuevo los que hayamos respondido a las buenas noticias, pero podemos estar funcionando en largos periodos fuera de comunión. Y lo único que se requiere es 1 Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Las decisiones que tomamos determinan nuestra vida. ¿Podemos haber nacido de nuevo, pero estar funcionando experiencialmente en las condiciones de la caída? Y todos los días vamos a tener momentos, o todo el día, de estar funcionando en las condiciones de la caída, almacenando basura y trapos y produciendo trapos menstruales. De ahí la importancia de las habilidades espirituales. La plenitud del espíritu, la metabolización de la palabra de Dios y su aplicación. Esa es la dinámica para la cual continuamos viviendo. Bueno, y con eso entramos a un banquete que ya acabamos de saborear, pero es delicioso. La habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita el cuerpo de cada uno de nosotros, de cada creyente de la era de la Iglesia, en el instante de la salvación. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes? Habita en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el cual nosotros tenemos de Dios. ¿No saben ustedes
que ustedes no son de ustedes, ya no se pertenecen a sí mismos. 1 Corintios 6:20, pues ustedes han sido comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo, con un precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su persona. 1 Corintios 3:16. No saben, que es el reto, no saben que ustedes siguen siendo un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, la habitación del Espíritu es uno de los 6 ministerios permanentes del Espíritu Santo en la salvación. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es proporcionar un templo en el cuerpo de cada creyente de la era de la Iglesia para la habitación de Jesucristo, como la gloria Shekinah. Y también la habitación de Dios Padre. Ahora, no hay edificios sagrados en la era de la Iglesia. El único edificio sagrado era el ejemplo de Jerusalén, que pertenecía a Israel y fue destruido en el año 70. Dios Espíritu Santo hace un edificio sagrado de nuestro cuerpo para la habitación de Dios Hijo y de Dios Padre. La habitación del Espíritu Santo es también una señal de nuestro estatus de familia real, el cual es superior a estar como no estaban los creyentes en las dispensaciones anteriores. O sea, estamos en una dispensación en donde nosotros tenemos un estatus de familia real, que es un estatus que no tenían en el Antiguo Testamento, aunque ya hubieran nacido de nuevo. Ahora, mientras que ningún creyente es habitado por el Espíritu Santo en otras dispensaciones, todos los creyentes son habitados por el Espíritu Santo en esta dispensación. Y el día de hoy, el evento más importante del día es cuando un ser humano viene a responder a la iniciación divina, nace de nuevo y ya está habitado por el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento tiene la oportunidad de continuar vivo o viva para estar funcionando en el programa divino. Ahora, es importante distinguir entre la habitación del Espíritu Santo, que es permanente, y la llenura del Espíritu, que es temporal, dependiendo del uso de la técnica del rebote, que es el 1:9, Primera de Juan 1:9. Cuando pecamos, perdemos la llenura del Espíritu Santo, pero no perdemos la habitación del Espíritu. Y ahí está lo impactante de esto. El Espíritu Santo habita entonces el cuerpo de cada creyente porque la naturaleza de pecado vive en el cuerpo del creyente.
Entonces, el Espíritu Santo habita el cuerpo del creyente porque la vieja naturaleza de pecado vive en el cuerpo del creyente. En la vida de todo creyente, la habilidad humana debe de ser sustituida por la habilidad divina. Y lo único que requerimos es citar nuestro pecado y regresamos a estar en la plenitud del Espíritu. Por lo tanto, el creyente debe de aprender a distinguir entre la habitación del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu. La habitación y la llenura del Espíritu no son términos sinónimos. Un segundo. No son términos sinónimos. Mientras que la habitación del Espíritu Santo enfatiza el cuerpo, la llenura del Espíritu Santo enfatiza el alma del creyente. Todos estos puntos son esenciales para poder entender y saborear el programa divino en nuestras vidas. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben ustedes que su cuerpo continúa siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en ustedes y que tienen de Dios y que ustedes ya no son de ustedes, no se pertenecen a sí mismos? 1 Corintios 6, 20. Pues ustedes han sido comprados, adquiridos a cambio de un pago. El pago por nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo, por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su persona. 1 Corintios 3:16. La habitación del Espíritu Santo es un absoluto irrevocable. La llenura del Espíritu Santo es un absoluto revocable a través de la carnalidad. Pero la habitación y la llenura son absolutos, que cooperan cuando estamos llenos del Espíritu, funcionando en la luz. Ahora, cuando el Espíritu Santo controla el alma, se dice que el creyente está lleno del Espíritu. Pero cuando la naturaleza del pecado controla el alma, se dice que el creyente es carnal. O sea, está contristando y apagando al Espíritu Santo. La habitación del Espíritu Santo es permanente e irrevocable. Ya sea que el creyente sea carnal o espiritual, sea un creyente ganador o un creyente perdedor, la habitación continúa. La llenura del Espíritu es temporal, dependiendo de si el creyente es espiritual o carnal. La llenura del Espíritu está relacionada entonces con el alma del creyente. Cuando la naturaleza del pecado toma el control del alma del creyente, entonces el creyente peca. Y el propósito de la habitación del Espíritu Santo es proporcionar un templo en el cuerpo del creyente para la habitación de Cristo, como la gloria Shekinah. Y esto es maravilloso. El propósito de la llenura del Espíritu es proporcionar entonces el poder capacitador para la ejecución de la vida espiritual. La vida espiritual única de la era de la eclesía,
de la familia real de Dios. Por lo tanto, la habitación del Espíritu Santo es permanente, mientras que la llenura del Espíritu es temporal, dependiendo de la consistencia en el uso de la técnica del rebote. Primera de Juan 1:9. Sí, tercera condicional. A lo mejor sí o a lo mejor no. Si nosotros reconocemos, admitimos, citamos, nombramos nuestros pecados, Dios Padre es fiel y justo. Habiendo juzgado todos los pecados en la cruz, en su Hijo muy amado, con el resultado de que Él perdona nuestros pecados, pecados conocidos en la possalvación, y nos purifica de todo mal hacer. Entonces, la habitación del Espíritu Santo es permanente, ya que el creyente, sea espiritual o carnal, está viviendo en un evento experiencial. Puede estar en la plenitud del Espíritu o sin la plenitud del Espíritu. Esa es la fase experiencial. Pero la habitación no cambia. La llenura del Espíritu Santo es temporal, dependiendo del estado experiencial del creyente. La llenura del Espíritu es un mandato de Dios en Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino, por medio del cual hay abandono, pero sigan estando llenos del Espíritu. Y con eso terminamos esta sesión. Gracias Dios Padre por habernos dado la oportunidad de exponernos a toda esta verdad. Te pedimos que lo que hayamos metabolizado venga a ser aplicado a través de nuestro libre albedrío. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.